Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la lectura colectiva de un cuento que ustedes me han compartido a través de la casilla de los comentarios y también de hecho por correo electrónico, que es un cuento muy importante del escritor Juan Rulfo. De hecho, de él hemos tenido en este canal el análisis de probablemente su novela más importante, que es Pedro Páramo, pero también él incursionó mucho en el género del cuento. De hecho, tiene varios cuentos y vamos a analizar este que ustedes me han compartido hoy en la casilla de los comentarios. Se llama Diles que no me maten, de Juan Rulfo, publicado en la revista América en 1951 como parte de una recopilación que se llama El llano en llamas. Un poco vamos a hacer la lectura conjunta de este cuento, ¿ok? Y vamos a analizar qué es lo que significa el cuento, vamos a identificar los personajes principales, vamos a identificar la temática, que de hecho es el miedo a la muerte. Eso ustedes lo van a notar a lo largo de la lectura del cuento, ¿ok? Y estos cuentos normalmente se analizan cuando ustedes están tomando módulos de literatura, módulos de análisis de cuento, también de poesía. Y es importante tenerlos presentes porque el cuento es un género que es parte obviamente de la asignatura de lengua y literatura. Entonces normalmente estos cuentos se leen, luego se hacen análisis interpretativo, crítico y puede que te hagan algún examen con respecto a este cuento, así que este video te va a ayudar un montón. Aunque el cuento es relativamente corto, ¿okay? Pero vamos a hacer la lectura conjunta y vamos a ir encontrando las partes y el simbolismo. Un poco, pues, como siempre, invitarlos a que se suscriban a este canal, que me regalen un like, que compartan el link de mis videos en redes sociales, porque cada día somos más y me siento muy contenta con el crecimiento que tenemos en este canal. Y bueno, la idea es que estos cuentos, ¿okay? Nos sirvan también para desarrollar nuestro espíritu crítico a la hora de leer, ¿no? Juan Rulfo, como les digo, es probablemente uno de los escritores más importantes. Él ha incursionado bastante en el tema del realismo mágico, o sea, él cuenta las cosas, pero un poco como hacía García Márquez, ¿no? Como dando a entender que es algo completamente natural. Entonces, por eso es que en el cuento vamos a ver algunos datos interesantes, sobre todo en el final, donde el hijo habla con el padre y en realidad pues ya ha muerto. ¿No? Hay todo un simbolismo, sí, detrás de este cuento. Además, el tipo de lenguaje lo que intenta es reflejar, obviamente, el campesinado mexicano, ¿no? Que era uno de los grandes intereses de Juan Rulfo, reflejar, obviamente, la sociedad de México a la que él pertenecía. Les recuerdo que si ustedes necesitan apoyo, si necesitan una tutora que los ayude a hacer la lectura interpretativa de un cuento o que tiene que ayudarlos para elaborar poemas, ensayos, análisis crítico, les recuerdo que tengo diferentes niveles de membresía según sus necesidades. Aquí va un pequeño comercial. Recuerden que tengo un nivel bastante básico de $14.99 para las personas que solamente quieren una asesoría puntual de 1 hora. También tengo el nivel de $24.99 para personas que necesitan 2 horas al mes, el nivel de $34.99 que necesitan 3 horas al mes, $49.99 que necesitan 4 horas al mes y la Premium de $99.99. Si necesitan ayuda en la elaboración de tesis, en ese caso, primero me tienen que contactar con correo electrónico para que nos pongamos de acuerdo con el tema del precio, porque obviamente ya la elaboración de una tesis conlleva muchísimo más trabajo de acompañamiento de parte de una tutora y el precio en ese caso es diferente. También está en dependencia de los requerimientos de la tesis. Por ejemplo, hay tesis más largas, hay tesis más cortas. Pero si es una tesis con todo, ¿ok? Con preguntas de investigación, con objetivo general, objetivo específico, con obviamente un marco teórico, donde obviamente va a haber antecedentes, justificación, luego hacemos análisis de los resultados, hay que elaborar obviamente instrumentos de recopilación de datos, como por ejemplo encuestas, grupos vocales, luego toda esa información hay que procesarla, luego hay que hacer análisis de estos resultados, conclusiones y recomendaciones. En ese caso, si es ayuda en una tesis, sí me deben escribir directamente a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com para compartirme las especificaciones de esa tarea en particular y así ponernos de acuerdo. Pero bueno, también quisiera, antes de seguir, darles un mensaje. Si ustedes están pasándola mal en este momento en un curso,
de poesía, de literatura. No es necesario que sea así, no es necesario que el español sea difícil. Lo que probablemente ustedes necesitan es una asesoría, es un acompañamiento de una profesora que los apoye en este trance difícil, vamos a decirlo así, y para eso estamos precisamente. Así que bueno, ya saben, están mis diferentes niveles de membresía y ahora vamos a empezar. Ok, este cuento, como les decía, fue publicado en agosto de 1951, ¿ok? Y es un cuento muy interesante porque en él Juan Rulfo intenta retratar muchas cosas. El miedo a la muerte, ¿ok? Porque el protagonista es un hombre que ha cometido un asesinato, pero es un hombre que ha sacrificado, por así decirlo, toda su vida para tratar de mantenerse vivo, o sea, para que él no pague por ese asesinato, ¿no? Sin embargo, dentro del cuento hay un montón de cosas interesantes porque él puede escapar hasta cierto punto de la justicia de los hombres, pero no puede escapar de la justicia de Dios. Eso también nos intenta decir el cuento. Y al final, pues, la justicia de los hombres sí lo hace pagar por este crimen. Por tanto, una de las cosas que uno pregunta a la hora de analizar este cuento es precisamente si hay un sentido de venganza en este cuento o hay un sentido de justicia. Es complicado, en realidad creo que en el cuento hay un poco de ambos, ¿ok? Porque en el cuento vamos a ver que el padre del personaje que es asesinado quiere cobrar justicia por su propia mano. Y este tal vez sería el tema más complicado de discutir porque es válido cobrar justicia por nuestra propia mano o debemos mejor esperar que la ley pues haga un proceso y esa persona pague por sus crímenes. Entonces esa es la gran pregunta que siento que nos deja sentado Juan Rulfo a través de su cuento. Pero lo vamos a leer y después vamos a conversar un poquito del cuento. Ok, empieza con un diálogo muy interesante. Diles que no me maten, Justino. Vete a decirles eso. Que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, este es el hijo de él, ¿no? No, no tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. Aquí vienen algunas palabras importantes que son parte del lenguaje coloquial mexicano, porque Juan Rulfo, además de ser mexicano, era un hombre muy orgulloso de su cultura. Entonces, él siempre trataba de reflejar la cultura mexicana en sus cuentos y en sus novelas también. Justino apretó los dientes y movió la cabeza, diciendo no, y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio la vuelta para decir, voy pues, pero si de perdida me fusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? Esta conversación la está teniendo Justino, que es el hijo, con el protagonista de esta obra que todavía no se nos ha presentado con su nombre, pero hay un diálogo interesante. Entonces, vean cómo el hijo del asesino, después más adelante ustedes se van a dar cuenta, está preocupado por su familia, pero su padre no está preocupado ni por los nietos, ni por la familia del hijo, porque lo único que él quiere es vivir a toda costa. Entonces, uno de los temas que también vemos en este cuento es el egoísmo de este padre que lo único que quiere es sobrevivir aún cuando ponga en riesgo a su propio hijo. Entonces, vean ustedes cómo él le contesta, ¿no? De una manera hasta cierto punto, como les dijera yo, desconsiderada, ¿no? Le dice, la providencia, Justino, ella se encargará de ellos, ocúpate de ir allá y ver qué cosa haces por mí. Eso es lo que urge, ¿no? Entonces, inicia este cuento con este diálogo, ¿ok? Si ustedes se fijan, hay una combinación de narradores desde la tercera persona y en primera persona, ¿ok? Porque al inicio del cuento pareciera ser un observador que nos está contando esta historia. Sin embargo, va a haber partes del cuento donde el protagonista, que es el asesino, que es el hombre que está teniendo el diálogo en este momento con su hijo, y explico todo esto porque el cuento, cuando uno lo lee al principio,
puede ser un poco confuso. Entonces, es importante puntualizar estas cosas y estos diálogos. Entonces, el asesino está teniendo este diálogo con su hijo. Se nota obviamente que ya lo van a matar. Ya se nos va avisando que obviamente este hombre al que van a matar algo ha hecho, ¿no? Pero no nos queda claro todavía qué. Y ahora nos dan un poquito de contexto en el cuento. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado a un horcón, ¿no? Un horcón es una cosa de madera donde pueden amarrarte o que para que no escape, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Entonces aquí hay una parte muy importante. Este hombre lo único que quiere es vivir a toda costa. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto viejo, tan rancio, tan enterrado, como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo, y aquí se nos cuenta el gran secreto del protagonista, de cuando tuvo que matar a Don Lupe. No nada más por más, como quisieron hacerle ver los de Alime, sino porque tuvo sus razones, él se acordaba. Entonces, aquí el protagonista, el asesino, está tratando de justificar, el asesino que se llama Juvencio, lo que él ha hecho. Obviamente, ningún asesinato tiene justificación y por eso él va a pagar un alto precio en el cuento. Y no solo va a pagar en precio su vida en sí como un ser humano, porque lo van a asesinar, sino también que vamos a notar que él va a irlo perdiendo todo, su esposa, su familia, sus terrenos, después de haber cometido este terrible crimen. Entonces, vienen más personajes. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. El que él juvencionaba, entonces aquí se nos presenta el protagonista, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que siendo también su compadre le negó el pasto a sus animales. Entonces aquí hay una cosa interesante, dice tuvo que matar, ¿no? Como una manera del protagonista justificar lo que ha hecho. Cuando en realidad, pues obviamente un asesinato no tiene justificación. Pero en todo el cuento vamos a ver que este protagonista intenta justificar lo que ha hecho. Y además, otra cosa, que fue un asesinato, en lo personal pienso por una tontería, porque le negó el pasto a sus animales. ¿Ok? Si eres su amigo, en teoría, pues sí, le debiste haber dado tu pasto, pero el no hacerlo, o sea, tampoco justifica que tú lo asesines, ¿no? Entonces ese es el tema del cuento. Sigamos. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y su compadre Don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, como si fuera algo súper terrible, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arriar la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a Don Lupe, que mandó a tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero, o sea, Don Lupe, que era el dueño de las tierras, tapaba el agujero, pero de noche Juvencio, que es el asesino, lo volvía a abrir, ¿no? Para que sus animales entraran y comieran. Mientras el ganado estaba allí, siempre pegado en la cerca, siempre esperando este juego, ¿no? De que le abre un hueco, tú lo tapas, le abre un hueco, tú lo tapas. Aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo, ¿no? Lo que nos queda claro es que estos dos eran una especie de hacendados, se tenían tierras y viene una sequía muy fuerte, pero la sequía afecta a uno de los compadres, que es Don Lupe Terreros, uno de los personajes más importantes del cuento, que es el dueño de una hacienda que se llama Puerta de Piedra. Estas son preguntas de examen. Si lo fueran a evaluar sobre este cuento, le van a preguntar quién es el nombre del protagonista, a quién mató el protagonista, cómo se llamaba la finca que pertenecía a Don Lupe Terreros, ¿ok? Entonces estos son puntos de examen que si ustedes los van a evaluar, les van a preguntar, ¿no? Un poco para hacer el seguimiento de la lectura, que ustedes se han leído el cuento. Entonces,
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo hasta que una vez don Lupe le dijo, o sea, llevaban ya tiempo discutiendo esta situación, ya don Lupe estaba molesto porque póngase en su lugar, tienes una tierra, ¿ok? Y tienes pasto y de pronto tu vecino o tu amigo o tu compadre le abre un hoyo a tu cerca y ahí se meten todos los animales del vecino a pastar. Y realmente don Lupe era el dueño de la finca. Tal vez podríamos decir que no fue el mejor amigo, pero no lo podemos culpar. O sea, no podemos culpar a alguien por no prestarnos su pasto, darnos su pasto. Entonces, hasta que una vez don Lupe le dijo, mira, Juvencio, otro animal más que me meta al potrero y te lo mato. Entonces, aquí hay una advertencia clara, ¿ok? De parte de don Lupe, que es el dueño del terreno, y que le dice, mira, Juvencio, ya no sigas metiendo animales porque si no te lo voy a matar. Y vea qué interesante, aquí hay un cambio de narrador y él contestó, vean aquí que sigue siendo un narrador en tercera persona, omnisciente, que lo sabe todo, pero va a haber un cambio ahora importante de narrador. Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se los haiga, otra palabra propia de la jerga en México, si me los mata. También estas palabras, si ustedes se fijan, son propias del lenguaje coloquial de los campesinos, un poco para retratar y para darle verosimilitud a este cuento. Y vean aquí qué interesante el cambio de narrador. Y me mató un novillo. ¿Ven? Aquí viene un cambio de narrador a narrador protagonista, de estar de tercera persona, o sea, donde alguien omnisciente, un narrador, nos está contando la historia, los diálogos de los personajes, y de pronto el personaje principal se mete en primera persona en la historia y me mató un novillo. ¿Ven? Esto es un cambio de narrador interesante y esto sería pregunta examen. ¿En qué parte de la narración vemos un cambio en el narrador? Es aquí, en esta parte, y me mató un novillo. Y el protagonista, que es el asesino, que es Juvencio, empieza obviamente a recordar. Esto pasó hace 35 años, pregunta examen también, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo el exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagar la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba, no más, por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo a este otro terrenito que yo tenía, que se nombra Palo de Venado. No, otra pregunta de examen. ¿Cómo se llama ese terreno al que escapa el asesino? Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia. Vean, su hijo ha crecido, tiene un matrimonio, tiene hijos y ya tuvo 8 hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada. Pero según eso no lo está. Vuelve a la primera persona, yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los 2 muchachitos todavía de gatas. Y la viuda pronto murió también, disque de pena, otra palabra muy mexicana, propia de la jerga popular. Y a los muchachitos se lo llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba, una frase bastante coloquial en México, dicen así, cada que llegaba, en vez de decir cada vez que llegaba, dicen cada que llegaba. O sea, hacen una supresión ahí. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fureños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, otra frase bastante coloquial, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. Y a veces tenía que salir a la medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida, no fue 1 año ni 2, fue toda la vida. Entonces aquí también nos queda claro que la vida de este protagonista ha sido destruida por su crimen. O sea, Juvencio Nava, aunque no se ve arrepentido de lo que hice, confiesa que su vida ha sido un infierno desde lo que pasó. Es decir, ha perdido sus posesiones, porque tratando de sobornar a los jueces, a los policías, lo ha perdido todo, ha tenido que vivir huyendo con el miedo y ha sido terrible. O sea, ese acto en el cual él le quitó la vida a una persona es un acto que a él mismo le ha costado muy caro, ¿no? En su propia vida. Pero vean qué curioso, no muestra arrepentimiento por lo que hizo.
¿Ok? Habla de las consecuencias del crimen, lo cual también nos deja ver que toda acción conlleva una reacción. Si cometes un crimen, obviamente va a haber una consecuencia por eso. Y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya a nadie. Entonces empezamos a entender que esa conversación del inicio, donde él está amarrado en el horcón, es porque lo han ido a buscar para que él pague el delito cometido. Pero vean ustedes que esto pasa 35 años después de que él mata a don Lupe. Entonces, él ya no esperaba a nadie, estaba confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto pensó, conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz, ¿no? Entonces, también vemos una especie de cansancio en el protagonista que lleva años huyendo y que está ya bastante cansado de esta situación. Sin embargo, no se arrepiente y vamos a ver en el cuento que tampoco quiere morir, aunque sí suplica por su vida. Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado a otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo, aquí curioso esto, un puro pellejo correoso, vean aquí ese epíteto que nos dice que ya él está viejo, curtido por los malos días, en que tuvo que andar escondiéndose de todo, o sea que en el último momento de su vida, cuando él baja la guardia y creía todo tranquilo, aquí lo han ido a apresar. Por si acaso, no había dejado hasta que se le fuera la mujer. Aquí también viene nuevamente un tipo de lenguaje coloquial en México, su mujer, ¿no? Hay países latinoamericanos donde se usa esta expresión que significa su esposo. Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, vean aquí cómo la ve como una posesión, se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarle. Dejó que se fuera, sin indagar para nada, ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. ¿Por qué? Porque él era un cobarde. Entonces también en esta parte del cuento aprendemos mucho de las características del personaje. Es un asesino, pero también es un cobarde. Prefiere preservar su vida que ir a buscar a su esposa, saber por qué lo dejó. Bueno, obviamente la mujer lo debe haber dejado por lo obvio, porque era un asesino, porque lo andaban buscando y todo lo demás. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida y esta la conservaría a como diera lugar, ¿no? Una de las preguntas que se hace en este cuento, ¿cuál es la intención del protagonista? ¿No? Conservar su vida a como dé lugar, a como sea. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado, ¿no? Donde él estaba escondido con el hijo. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta, aquí una pregunta, ¿quiénes son ellos? Vamos a descubrirlo a lo largo del cuento. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas. Aquí también nos describe al personaje, es un hombre viejo, con piernas flacas, ¿ok? Como hocico a secas, aquí obviamente un símil o comparación, acalambradas por el miedo de morir, porque a eso iba a morir y se lo dijeron. Desde entonces lo supo, comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto, siempre que veía de cerca la muerte, y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con toda su fuerza en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Y aquí viene un juego interesante. Quizá buscaban a otro juvencionaba y no al juvencionaba que era él. En un afán de tratar de evadir su responsabilidad, vean este juego, ¿no? Él se trata de convencer a sí mismo hasta que él no es el asesino, pero sí lo es, ¿no? Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos, o sea, triste, en silencio, preocupado. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio.
Se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos, ¿no? Algunos aspectos propios, obviamente, de estos terrenos áridos, ¿no? El polvo en los caminos. Y una de las razones por las cuales Juan Rulfo describía muy bien el llano mexicano era porque él había hecho había visitado todo México, había ido a muchísimos lugares por su trabajo, tenía un cierto sentido, creo que antropológico, de análisis de la sociedad. Entonces se ve como él retrata esta sociedad campesina, el suelo árido, la sequía, los compadres. Vean también que todo el lenguaje es mucho del llano mexicano. Sus ojos, que se habían apeñucado con los años, que ya estaba viejo, recordemos, han pasado 35 años desde el asesinato, venían viendo la tierra aquí debajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Obviamente era un hombre de campo. 60 años de vivir sobre ella. Esto es pregunta de examen. ¿Qué edad tenía Juvencio cuando lo mataron? Exactamente 60 años. De vivir de ella, nuevamente en vez de decir sobre ella, sobre de ella, hay obviamente un mal uso de la preposición de, pero tiene todo el sentido un poco para reflejar nuevamente la cultura mexicana, ¿no? Y de los pueblos. De encerrarla entre sus manos, de haberla probado, como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Y efectivamente en el cuento es el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran, que se fuera. Vean aquí nuevamente la ironía y también el descaro un poco del personaje, cómo niega la realidad. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirle, pero se quedaba callado. Más adelantito se lo diré, otra frase bastante coloquial, pensaba, y solo lo veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo, no lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez pardear de la tarde, en esa hora desdeñida en que todo parece chamuscado, o sea, al caer del día. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, ¿no? La tierra donde se prepara el cultivo, ¿no? Y él había bajado a eso, a decirles que ahí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron, o sea, que no pisaran la milpa, ¿no? Los había visto con tiempo. Y aquí viene algo muy interesante en el cuento, esto que viene ahorita. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. O sea, era un hombre calculador, era un hombre que no dejaba nada a la suerte. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. Y no tardaría en estar seca del todo. O sea, aquí la pregunta que nos hacemos como lectores es, si él pudo haber evitado que lo apresaran, ¿por qué no lo evitó? La interpretación que le doy a esto es porque estaba cansado. Estaba cansado de una vida huyendo de la justicia por el crimen que él había cometido. Y aunque en este último momento, lo vamos a ver en la conversación con el coronel, que es el hombre que es el responsable de su muerte, en el último momento, aunque se ve un deseo de mantenerse con vida, indudablemente en el cuento se ve la miseria, el hartazgo del personaje, que está también harto en cierto modo de aferrarse a la vida. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirle que le soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído y dijo, no, una gran mentira. Yo nunca le he hecho daño a nadie, eso dijo, pero nada cambió. Obviamente porque los hombres que lo llegan a buscar saben que él es el hombre que están buscando. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta, las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces también nos queda claro que estos hombres tienen un propósito, van a llevarse a Juvencio a enfrentar la muerte o a enfrentar la justicia, y nos preguntamos todos,
¿Quiénes serán esos hombres misteriosos? Y hay datos interesantes en el cuento que ya nos van perfilando quiénes pueden ser, porque si recuerdan, don Lupe tenía que 2 hijos. La esposa murió, la viuda murió de pena, pero quedaron 2 hijos de don Lupe. Entonces, eso nos da una pista de lo que va a pasar ahora. Entonces pensó que no tenía nada que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo, en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí ya vamos entendiendo, mi coronel, aquí está el hombre. O sea, entra un personaje muy importante que es el coronel, el hombre que lo ha mandado a buscar, y obviamente todos nos preguntamos quién será ese coronel. Se habían detenido delante del boquete de la puerta, él con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre? Preguntaron. El de palo de venado, mi coronel. Entonces no hay duda de que Juvencio es el hombre que están buscando, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale, dice el coronel, que si ha vivido alguna vez en Alima. Aquí se nos da otro dato importante. ¿Cómo se llama el lugar donde viven nuestros personajes? Se llama Alima. Pregunta examen también. Volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Ey, tú, que si has habitado en Alima! Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy y que allí he vivido hasta hace poco. También descaradamente él dice sí, de ahí soy, ¿no? Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terrero. No, pregunta el coronel, obviamente, y vean aquí el coloquialismo, que dice si conociste a Guadalupe Terrero. ¿A don Lupe? Dice el protagonista, sí, dile que si lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. O sea, aquí se nos ha revelado algo súper interesante, que es que uno de los hijos de don Lupe va a cobrar venganza de la muerte de su padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Y con nosotros eso pasó. Aquí viene también una parte muy nostálgica en el cuento porque ponemos en el lugar del coronel lo duro que ha sido para él criarse sin padre y sobre todo criarse sin padre por la culpa de Juvencio, ¿no? O sea, aquí con estas palabras lo que intenta obviamente el escritor es generar en nosotros empatía y lo logra, ¿no? Porque vean como él lo dice casi desgarradoramente, ¿no? Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos, que son nuestros padres, para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Además, se nos revela algo terrible, que la muerte fue despiadada. Fue matado a machetazos y le clavaron una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido, o sea, perdido y herido, y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Aquí viene también una parte tristísima en el cuento, y es que don Lupe, hasta el último momento de su muerte, pensó en su familia. Vean aquí qué contradicción, ¿no? Con Juvencio, que en realidad no piensa en Justino, que es su hijo, que se parecen los nombres, Juvencio, Justino, pero Juvencio es el asesino y Justino es el hijo. O sea, aquí hay una gran contraposición. Vemos como don Lupe era un hombre de familia que pensó hasta el último momento en su familia y por eso cuando lo encuentran dice, cuiden de mi familia. En cambio, el personaje, el protagonista, el hombre que lo mata es un mal padre. Entonces vemos también ese contraste. Sigue el coronel. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarse. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. Aquí también nos están dando un dato de parte de Juvencio. Al parecer es creyente, ¿no? Entonces por eso el coronel dice esto, ¿no? Con la ilusión de la vida eterna.
cosa que no va a poder tener bajo ninguna circunstancia porque ha cometido un crimen. Al final, ustedes saben que matar a un ser humano es pecado y de eso no se puede librar nadie. Pero aquí nos da ese dato que no lo sabíamos. No sabíamos si el protagonista era creyente o no. Aparentemente sí, por este dato de vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. ¿No? Entonces también aquí vemos el odio que siente el coronel por este hombre que le ha arrebatado a su padre, siendo él muy niño, lo cual obviamente tuvo que haber destruido tremendamente a su familia. Recordemos que él también tiene un hermanito, no lo vuelven a mencionar en el cuento, pero recordemos que la muerte de Don Lupe fue la tragedia para esta familia, ¿no? Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo, después ordenó, llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo, ¿no? O sea, está claro que el coronel no lo va a perdonar, ¿ok? Que él es el hijo de Don Lupe y que él va a cobrar justicia por su propia mano o venganza por su propia mano, como lo quieran decir. Mírame, coronel, pidió él. Él empieza a suplicar, ya no valgo nada. Y efectivamente creo que el personaje no vale nada. Es un hombre cobarde, es un asesino, es un hombre que no enfrenta las consecuencias de sus acciones, es un hombre que tuvo hasta cierto punto la posibilidad de arrepentirse, de entregarse, si quieren decirlo ustedes, a pagar su condena, pero no lo hizo. Y además es un hombre que miente descaradamente, como si todo el mundo fuera tonto. No tardaré en morirme solito, derrengando de viejo, no me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Y vean lo que le dice el protagonista, ¿no? Que mencionaba. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Vean aquí interesante la repetición, la reduplicación, haciendo énfasis. He pagado, he pagado. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Y de aquí viene el título del cuento, ¿no? Así se llama. Estaba allí como si lo hubiera golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando, ¿no? Suplicando por su vida. Diles que no me mates, perdóname por lo que hice, ya he pagado. Pero bueno, obviamente, hasta cierto punto ha pagado a través del sufrimiento, pero no ha pagado su deuda con la sociedad, ni su deuda con la justicia, y mucho menos su deuda con los hijos de este hombre, de Don Lupe. Enseguida, la voz de ahí adentro dijo, aquí también viene algo curioso, amárrenlo y déle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Y aquí viene algo increíble en el cuento. Después de descubrir que el coronel es el hijo de Don Lupe, que el asesinato de su padre lo afectó tremendamente, lo dejó sin su papá, sin la persona que seguramente era la cabeza de esta familia. En el último momento, a pesar de su odio, hay un atisbo de compasión, porque vean ustedes que dice, amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Entonces quiere decir que el coronel, a pesar de que sí lo condena a la muerte, siente compasión por él en el último momento. Sin embargo, esta compasión no significa que no va a haber consecuencias por sus acciones. Ahora por fin ya se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro, o sea, el hijo, ¿no? Lo apretaló, obviamente pues lo apretó, pero ya sabemos un poco el lenguaje coloquial, bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y aquí nos da curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué da mala impresión? ¿Por qué le cubre la cabeza con un costal, o sea, con un saco? Y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebiatados, deprisa, para llegar a Palo de Venado, que recuerdan era donde Juvencio se había ido a esconder con su hijo Justino. Todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Quiere decir que ya lo mataron.
¿no? Ya el coronel dio la orden de matar a Juvencio Nava y está muerto. Pero ahora vean qué interesante, un poco porque Juan Rulfo tenía la característica de este estilo un poco como irreal, ¿no? Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndolo, te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará, o sea, se les figurará en realidad que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes, o sea, de huecos, por tanto tiro de gracia que te dieron, o sea, tiros para rematarle. Y ese es el cuento. Vamos a hacer un análisis un poco de los personajes del cuento. Obviamente el personaje principal es Juvencio Nava. Juvencio Nava es un asesino, es un hombre que tenía un compadre que se llamaba Guadalupe Terrero y vino una gran sequía, los dos eran campesinos, no sé si terratenientes porque no nos queda claro si eran ricos. Pareciera por su lenguaje que no. O sea, que tenían tierra pero no eran ricos. Entonces vino una sequía y la única parte que se había librado de la sequía era obviamente la finca de Don Lupe. Entonces, Juvencio lo que hacía era que le hacía un hoyo a la cerca para que sus animales entraran a pastar al terreno de su compadre. Sin embargo, el compadre le dice que no lo haga. Entonces, aquí vemos algunas características del personaje, ¿no? Juvencio Nava es un hombre, yo diría malvado, es un asesino, es un hombre que es capaz de matar, ¿ok? Guadalupe Terrero creo que simplemente es un hombre justo, en la tierra era de él y él podía decidir si los animales del vecino podían pastar ahí o no. Además, Guadalupe Terrero se nota que es un buen padre, porque cuando lo encuentran, él encomienda que por favor cuiden a su familia. Entonces, eso nos contrapone a estos dos personajes. Hay otro dato bien curioso, la relación de Juvencio con Justino es muy diferente a la relación de Guadalupe, de Guadalupe Terrero con el coronel, que al final es su hijo, ¿no? Entonces nos contrapone muy adrede estas dos figuras de paternidad completamente opuestas, uno responsable y el otro no. Ahora, otro personaje importante es el coronel. El coronel es el hijo de Guadalupe Terrero y ha sufrido mucho por este asesinato tremendamente agresivo en que él sabe que su padre, no solamente fue asesinado, sino que fue asesinado de una manera muy cruel. Entonces él quiere obviamente hacer justicia. Se ve también las dos generaciones de estos hombres, porque está Justino, que es el hijo de Juvencio, que es un buen hijo, que en todo momento está preocupado por su papá, lo quisiera ayudar, ¿no? Pero obviamente pues algo que escapa de su control. Los temas que intervienen en la obra es obviamente el odio, la venganza, el deseo por preservar la vida a toda costa, ¿ok? También se ve la maldad humana, ¿ya? Porque el protagonista comete un asesinato, pero sin razón, honestamente. O sea, el amigo no le había hecho en sí nada. O sea, él le dijo, ya, no quiero que tu ganado paste en mi tierra. Era totalmente todo su derecho. Entonces también se ve la maldad humana, ¿no? Como Juvencio quería que el amigo a fuerza le diera su tierra, ¿no? Y el amigo dijo que no, entonces pues lo asesina. También vemos que la vida de Juvencio ha sido miserable porque en cierta manera una parte de él murió el día que mató a su amigo, que mató a Don Lupe Terrero, porque a partir de ese día él ya no ha podido ser feliz, ha tenido que huir, ha gastado todo su dinero en comprar a los jueces del pueblo. Esto también nos da una idea de la corrupción, ¿no? Que está denunciando obviamente Juan Rulfo en este cuento, que cuando alguien tiene dinero puede comprar su libertad a cierto punto. Pero también él dice que ha tenido que irse a los cerros, ha tenido que esconderse y que por tanto su vida se ha vuelto sumamente miserable después de lo que pasó. Y un día llegan unos hombres al terreno donde él está escondido y estos hombres lo llegan a buscar. Curiosamente en ese momento él no huye, no huye porque está cansado de huir, ha huido 35 años, la esposa lo ha dejado, lo ha perdido todo, él mismo lo dice, ha sido como un atestado, o sea, porque todo el mundo en el pueblo sabía que él había matado a Guadalupe Terrero. Entonces, vemos en el cuento cómo los hombres lo llegan a buscar, lo van a llevar con el hombre que quiere hacer justicia, que es un coronel que termina siendo el hijo de Guadalupe Terrero, que él nunca se imaginó, porque en el cuento al inicio vemos que menciona que solo tenía 2 muchachitos, pero uno de esos muchachitos, él no contó que un día iba a crecer, si iba a ser hombre, y iba a tratar de hacer justicia sobre el asesinato de su padre. Vemos también que el coronel
nos genera mucha empatía porque nos ponemos en su lugar, lo duro que ha de haber sido para él haber crecido sin un padre. Y vemos que al final él toma la decisión de matar al asesino de su padre, pero a pesar de ese odio y esa rabia que la vemos contenida en el cuento, él siente compasión al final y le dicen que le dé algo de licor para que no le duelan los tiros. Y al final, obviamente, lo terminan matando y su hijo se lleva su cuerpo a la finca. Entonces, ese es el cuento, diles que no me maten. ¿Qué les podrían preguntar? Les podrían hacer algunas preguntas de contenido, ¿okay? Si hay palabras desconocidas, en qué palabras también nosotros identificamos el llano mexicano, las características que son estas palabras marcadas, ¿okay? Otro dato curioso es que parece ser que el protagonista es creyente, lo cual es hasta cierto punto una contradicción, porque si fuera creyente realmente no hubiera matado a nadie. Pero sí vemos que hay alusiones, intertextualidad se llama esto, bíblicas, ¿no? Como por ejemplo la vida eterna. Incluso él lo dice en un determinado momento, ¿ok? Dice, no merezco morir así, déjame que al menos el Señor me perdone, no me mates, diles que no me maten. ¿No? Pero obviamente ya no hay perdón para su alma. Esto también es un reflejo de que no hay perdón para su alma. O sea, que llega un momento en que debido a todo lo que él hizo, pues ya no hay perdón para su alma. Eso también es otro mensaje que nos deja el cuento, que hay determinados errores que traen consecuencias y que hay que asumir esas consecuencias. Bueno, y ese ha sido mi análisis de este cuento de Juan Rulfo, Dile que no me maten. Si ustedes quisieran que analizara más cuentos, me lo pueden mandar por correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. De hecho, hemos tenido la lectura de varios cuentos. Está el cuento de María Luisa Bombal, que lo tuvimos en el canal. También Diles que no me maten, del escritor mexicano Juan Rulfo. Vamos a tener la siguiente semana la lectura de algunos microrelatos, se llaman Génesis y Apocalipsis. Y si hay algún otro cuento que ustedes desean que analice en este canal, por favor, mándemelo por correo electrónico. Les pido finalmente que me regalen un like, que se suscriban a este canal y que compartan el link de este video en sus redes sociales. Los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.